Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este Data Universitaria Radio que está transitando su cuarta año consecutivo, su cuarta temporada, aunque ya llegando al final también de esta cuarta temporada de este año 2023, en lo que será seguramente uno de los últimos programas de esta edición, de esta temporada, como bien decía, de este espacio, de este programa de universidades, donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, innovación, extensión, vinculación, investigaciones, temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Venimos hablando mucho de la cuestión social, de la cuestión política. Sabemos que nuestro país, Argentina, está atravesado por un clima electoral desde hace muchos meses. Gran parte de este año estuvo atravesado por eso y obviamente todo lo que respecta a educación, todo lo que respecta a las universidades nacionales y a las universidades argentinas en general, está atravesado por lo político. Son espacios donde se discute, donde se debate, donde se argumentan posiciones políticas y por supuesto no podíamos omitir todo este proceso que estamos atravesando y que llega a su final este fin de semana. El día 19 de noviembre son las elecciones balotage, donde Argentina va a decidir quién va a conducir los destinos de la Argentina los próximos 4 años. En eso ya hemos publicado, ya hemos hecho el respectivo análisis de las propuestas educativas de cada uno de los candidatos. Lo pueden encontrar, por supuesto, en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar, de las ideas, las propuestas, las intenciones de cada uno de los candidatos que participaron en esta elección, pero principalmente de aquellos que quedaron en este balotaje. Estamos hablando de Javier Milei, de La Libertad Avanza, y Sergio Massa, de Unión por la Patria, que por supuesto hay dos posiciones muy marcadas, muy distintas entre sí, y que es un poco también lo que va a estar en juego en esta elección. Pero en términos políticos también hemos hablado de la creación de nuevas universidades. Recordemos que Argentina tiene desde hace algunas semanas atrás 5 nuevas universidades y la aprobación de otras 3, la aprobación, la media sanción, mejor dicho, de otras 3 universidades, que en algunos casos ya vamos a estar comentando más detalles de esto. Ya se conoce quiénes van a ser los rectores o rectoras organizadoras, normalizadoras, como también se dice, de estas nuevas universidades nacionales que se crearon hace relativamente poco. Seguramente en los próximos programas, en los últimos programas también que nos quedan de este año 2023, estaremos hablando con alguno de estos rectores o rectoras normalizadores, organizadores de las nuevas universidades nacionales. Nuevas universidades que fueron aprobadas en el Congreso Nacional después de un largo debate. Vale remarcar que algunos de los proyectos estuvieron dando vueltas, como se dice, en el Congreso Nacional desde 2021 y finalmente en este año 2023, hace pocas semanas atrás, entre fines de septiembre, octubre y principios de noviembre, se le dio media sanción, se le dio, mejor dicho, sanción definitiva y se impulsó la creación de estas 5 nuevas universidades y también la media sanción de otras 3 universidades más
en nuestro país. Así que seguramente habrá novedades, como decía, y estaremos por supuesto comunicando y compartiendo eso aquí en este espacio en lo que queda de este año 2023. Bueno, la semana pasada, en ese programa número 148, si no me equivoco, habrá sido el número 32 de este año 2023, pero contando las 4 temporadas de este espacio, el número 148. Estuvimos hablando compartiendo, mejor dicho, con la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, Agustina Rodríguez A, por lo que fue el aniversario de esta universidad, de esta joven universidad de la provincia de San Luis, que había cumplido a principios del mes de noviembre 9 años de su creación. Fue creada en el 2014 y bueno, también todo lo que está pasando con estos famosos 7 puntos del sistema universitario que cambian un poco la matriz del funcionamiento de las universidades con estos debates que se fueron dando, esto que en principio era la nueva universidad post pandemia y hoy ya es un proyecto de una nueva universidad, la universidad del futuro, pero casi llevada al presente, que tiene que ver, por ejemplo, con el acortamiento de las carreras, la posibilidad de tener títulos intermedios en algunas carreras, algunas flexibilizaciones o facilidades en algún otro sentido. Y bueno, estuvimos charlando de cómo impacta eso en una universidad también tan joven en nuestro país, que bueno, tiene que también llevar a cabo todos estos debates y estas renovaciones a la par del resto del sistema universitario, ¿no? Por supuesto, tenemos universidades muy longevas, centenarias, a las cuales quizás les cueste un poco más, ¿no? Poder realizar todos estos cambios, estas reformas que tiene el sistema universitario pendiente. También estuvimos compartiendo con el analista político y miembro del observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, Lucas Raffo, con quien estuvimos charlando de lo que había sido el debate presidencial en nuestro país el 12 de noviembre, un debate presidencial con un formato nuevo, con un formato más de discusión, algo que ya se había visto en otras elecciones de otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, como por ejemplo en Brasil, y bueno, se había inaugurado, se había estrenado ese formato este 12 de noviembre con los candidatos en el balotaje, y bueno, estuvo haciendo el analista político del Observatorio Pulsar, Lucas Raffo, un análisis, valga la redundancia, de cómo iba a impactar, por supuesto, este formato del debate, aunque en líneas generales una cosa que hemos visto incluso de varios informes que ha hecho este observatorio es que un 90% de las personas que ven los debates ya tiene consolidado su voto y el debate no hace más que reafirmar ese voto y esa intención, sobre todo, de voto, ¿no? Es poca la variación que puede llegar a tener este debate o estos debates, pero sí, bueno, se ha visto en las elecciones generales, cómo ha cambiado sobre todo el conocimiento de algunos candidatos, que después se vio reflejado, por supuesto, en los resultados de la elección. Eso estuvimos charlando y comentando y compartiendo la semana pasada, y esta semana vamos a estar compartiendo, además de bastante actualidad, cosas que fueron pasando en el sistema universitario. Hubo muchos eventos, muchas movilizaciones esta última semana con respecto a la defensa de la universidad pública, una gran movilización bajo el título No al voucher, no al arancelamiento, que hicieron diferentes espacios que componen la universidad argentina, la universidad pública, sobre todo argentina, por supuesto, desde el movimiento estudiantil hasta agrupaciones de docentes e incluso las mismas autoridades de las universidades públicas. También algunas novedades en materia de los acuerdos que está también teniendo el Consejo Interuniversitario Nacional, Paritaria Nacional Docente y algunas otras cuestiones más. Y también vamos a estar compartiendo un análisis, en este caso económico, de los candidatos
que se disputan este balotaje, este 19 de noviembre, análisis de sus propuestas económicas y qué nos podemos esperar de cara al impacto que va a tener la victoria de cada uno, de alguno de estos dos, el 19 de noviembre en lo que resta de los días. Vamos a estar compartiendo una comunicación que hicimos esta semana con el economista político y docente de la Universidad Nacional de Moreno, Lucas Benítez, ya conocido de este programa, lo hemos convocado muchas veces, y en este caso va a ser todo un análisis de las dos propuestas económicas, por supuesto también muy marcadas, y ambas están en las antípodas una de otras, y bueno, todo el análisis de sus propuestas y también de cosas que se le vienen a la Argentina en cuanto a la inflación, a el precio del dólar, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y algunas otras cuestiones que también están en juego este domingo 19 de noviembre. Todo eso vamos a estar compartiendo en este programa. Gracias por supuesto a todas las radios que transmiten y comparten durante toda la semana este espacio radial. Aprovecho para recordarles nuestras redes sociales, @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter. Vamos a hacer un separador y ya damos rienda suelta a este programa número 149 de Data Universitaria Radio. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Esta semana, como decía, hubo bastantes manifestaciones, varios eventos que tienen que ver con las universidades públicas, en este caso las universidades nacionales y provinciales, que se han manifestado, como decía, por las propuestas de los candidatos, en este caso de La Libertad Avanza, que tienen que ver con el voucher educativo, con quizás el arancelamiento de la universidad y de la educación pública como la conocemos. El día martes 14 de noviembre, si mal no recuerdo, hubo una sesión del Comité Ejecutivo Ampliado del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, donde se abordaron varios temas, fundamentalmente cuestiones presupuestarias, asuntos académicos y bueno, las diferentes actividades de las comisiones. Por ejemplo, se anunció un aumento presupuestario para las universidades, se conversó sobre algunas modificaciones en gestión académica con mayor flexibilidad, que eso es esto que se busca con, por ejemplo, el acortamiento de algunas carreras y la posibilidad de desarrollar más modalidades híbridas en algunos casos, que bueno, es lo que hablábamos al principio. Pero en particular se lanzó un comunicado que han publicado todas las universidades nacionales que componen el CIN en sus redes sociales, en sus respectivos sitios web, que manifiesta obviamente la defensa de la educación pública. En líneas generales, vamos a leer dos párrafos para que les quede en claro más o menos lo que decía. Dice: las universidades públicas argentinas estuvieron siempre en los momentos de crecimiento y en las crisis. A pesar de estos vaivenes, en los últimos 40 años del retorno de la democracia a la Argentina, el sistema universitario se expandió como nunca. Hay una o más universidades en todas las provincias. De los 300.000 estudiantes universitarios en 1983 se pasó a más de 2 millones en el año 2023. Las empresas, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil de la Argentina y del mundo saben que un universitario argentino es un profesional bien formado en lo disciplinar y en lo ético. La expansión y consolidación del sistema universitario público permiten afirmar que en estos 40 años de democracia las universidades públicas han sido un claro ejemplo de institucionalidad, construcción democrática, destacada formación profesional con conciencia crítica y compromiso social y respeto por los derechos humanos. Es ético, tiene sentido. En las universidades públicas diversas, heterogéneas, hoy se generan las condiciones para comprender y formar parte de un mundo cada vez más complejo. Es la educación superior de calidad la que producirá más desarrollo en la Argentina, dicen algunas frases, algunos fragmentos de ese comunicado. Es mucho más extenso, por supuesto, el comunicado del CIM, que refleja un poco también la preocupación que hemos visto y que hemos escuchado por parte de algunas autoridades
de las universidades que han pasado por este programa en los últimos meses, en las últimas semanas. Otra noticia tiene que ver con que avanzó en diputados el proyecto de la ley de financiamiento educativo. Esta es una noticia un poco más antigua, porque esto fue la semana anterior. El martes 7 de noviembre se sesionó la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside la diputada Blanca Osuna, quien estuvo en este programa hablando justamente de este proyecto de ley de financiamiento educativo. Y el miércoles 8 también sesionó la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ambas comisiones le dieron dictamen favorable a este proyecto, el cual en líneas generales busca llevar del 6,5% del PBI que se pretende, el 6 en realidad por ciento del PBI que se pretende hoy garantizar a la educación, aumentarlo al 8% de la participación del Producto Bruto Interno de Argentina en lo que tiene que ver con el financiamiento educativo. Obviamente hubo varias discusiones con respecto a este proyecto, sobre todo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero finalmente se le dio dictamen favorable a este proyecto, y bueno, esperará por supuesto su respectivo tratamiento en alguna próxima sesión de la Cámara de Diputados de la Nación. También esa semana hubo una gran manifestación de todo el arco político del movimiento estudiantil, que se unió para decir, como decíamos antes, no al voucher, no al arancel. Fue la consigna de una movilización que convocó la Federación Universitaria Argentina, con agrupaciones de todo el arco político, desde por supuesto la Franja Morada nacional, como agrupaciones como el ALDE, como el Movimiento Nacional Reformista, Libres del Sur, y demás organizaciones y agrupaciones estudiantiles de todas las universidades del país. Estuvieron presentes otras federaciones también universitarias, como la de Rosario, como la de Buenos Aires, entre otras. El movimiento estudiantil argentino se encuentra en estado de alerta total. La educación pública, pilar fundamental de nuestra sociedad, está bajo un asedio constante, decía Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina, en este gran acto, en esta gran movilización que se hizo hace algunos días atrás. También esta semana se publicó un documento en defensa de la ciencia nacional, que fue suscripto por más de 2.300 científicos e investigadores de todos los institutos nacionales, que firmaron este texto, aunando voluntades con el objetivo de, como dice el documento, salvar la ciencia argentina. La comunidad científica nacional se unió en todos los niveles para manifestar su rechazo a las propuestas de desfinanciación, privatización y cierre de organismos públicos dedicados a la investigación y el desarrollo de tecnologías nacionales. Por supuesto, esto también tiene que ver con la preocupación y un rechazo hacia las propuestas de los candidatos liberales, cuando, por ejemplo, lo dice el documento, cuando hablan de cerrar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, modificar los objetivos del CONICET, privatizar la educación en todos sus niveles, incluidas las universidades nacionales. Y se mencionan allí varios organismos. Obviamente el CONICET aparece como uno de los tantos, pero también el INTA, el Instituto de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, el CITEDEF, el Instituto Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, entre otros tantos organismos que se mencionan y han suscrito a este comunicado. Hay, dentro de los investigadores conocidos que han suscrito a este documento, está Alberto Kornblin, Adrián Paenza, Juan Pablo Paz, Raquel Chan, Abraham Pablo Yapur, Ada Jelenkovich, Ana María Franchi, la presidenta actual del CONICET, Dora Barrancos, Alejandro Grimson, Gabriel Rabinovich, Claudio Capurro, ¿quién más? Daniela Osbor, Andrea Gamarnit, Pedro Can, por citar algunos de los más de 2.300 adeptos a este comunicado.
Bueno, estos fueron varias manifestaciones que hubo durante esta semana. La Universidad de Buenos Aires, la UBA, y su Consejo Superior en particular también lanzó un comunicado esta semana que decía lo siguiente: la gratuidad universitaria asegura el acceso, la permanencia y la igualdad de oportunidades sin discriminaciones sociales o económicas para que todas las personas puedan tener educación de calidad. Por eso el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró por unanimidad la preocupación de la comunidad universitaria ante el aumento y difusión de propuestas de arancelamiento de la educación superior y o de sistemas de vouchers educativos que colisionan con la responsabilidad indelegable del Estado sobre la educación en nuestro país y que son contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes. Bueno, una de las manifestaciones de la universidad más grande de nuestro país en materia de alumnos, docentes, investigadores y demás, ¿no? Muy importante, por supuesto, la manifestación. Y hay otras noticias, hay otras noticias que tienen que ver con la apertura de carreras. También una noticia muy interesante tiene que ver con un proyecto, un programa que han suscrito las universidades que busca fortalecer la transparencia y el acceso a la información. Esto tiene que ver con que la Agencia de Acceso a la Información Pública y el Consejo Interuniversitario Nacional participan desde ahora del programa de fortalecimiento de las políticas de transparencia y acceso a la información para universidades. Este espacio ha sido creado recientemente para articular acciones con las autoridades de las instituciones nacionales en brindar asistencia técnica y capacitación para promover buenas prácticas asociados a la ley de acceso a la información pública, ¿no? Lo que se espera con este programa es que las universidades nacionales cuenten con responsables de acceso a la información y de transparencia designados y capacitados para el desempeño de este rol. Además, se va a buscar que se aprueben protocolos para tramitar solicitud de información y también que se publique una sección específica de transparencia activa en sus páginas web. Por supuesto, un gran avance en materia institucional para todo el ámbito universitario. Y por último, y con esto nos vamos al corte, se anunciaron más recursos para la conectividad de universidades nacionales. En este caso tiene que ver con que el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, amplió en 6.000 millones los recursos destinados al programa Conectividad para el Sistema Universitario Nacional, un programa que se creó en octubre del año 2022 con el objetivo de implementar proyectos de mejora y actualización del equipamiento y la conectividad dentro de las instituciones de educación superior que componen el Consejo Interuniversitario Nacional. De esta manera nos vamos a ir al corte y a la vuelta estamos haciendo el análisis económico de los candidatos que se disputan este balotaje el 19 de noviembre en la Argentina. Seguimos con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio donde hablamos de muchísimos temas, pero en este caso estamos muy abocados desde hace unos cuantos programas con lo que está pasando a nivel electoral, a nivel social en nuestro país. Y en este caso vamos a ir a compartir esto que tiene que ver con las propuestas económicas de los candidatos que se disputan el balotaje este 19 de noviembre en nuestro país, en Argentina. Por un lado, el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, y por el otro, Sergio Massa, de Unión por la Patria. Esta semana hablamos con Lucas Benítez, economista, político y docente de la Universidad Nacional de Moreno, miembro de un grupo de economistas que participan de un centro de investigación y estudios en economía política de esta universidad, quien nos compartió un análisis de las propuestas y de lo que nos podemos esperar en el impacto económico en el mercado de ganar alguno de estos candidatos el domingo, ¿no? Y también
una serie de cosas que se vienen en materia económica para la Argentina en los próximos años, que van a tener que atender algunos de estos dos presidentes. Compartimos. Bueno, estamos en un clima ya a pocos días, esto seguramente va a ir saliendo antes, durante y post elecciones balotage, pero digo, estamos en un clima álgido donde tenemos dos opciones, ya no es tanto para elegir, y con dos modelos bien marcados, sobre todo en materia económica, ¿no? Sí, es cierto. Hemos llegado al punto tal de, definir el próximo domingo, en este caso, los y las argentinas, qué modelo de país queremos para la Argentina. Y eso, fue producto de las elecciones PASO, primero, que definieron a los candidatos de los distintos espacios, luego las elecciones generales, que donde ningún candidato pudo sacar la cantidad de votos tal que le permita ganar en primera vuelta, y ahora tenemos que definir nosotros, los ciudadanos argentinos, qué modelo de país queremos. Y en eso hay dos candidatos que representan dos modelos antagónicos, a mi juicio, que bien se pudo haber plasmado en el debate último el pasado domingo, y con ideas y proyectos de país que son dicotómicos, que son el agua y el aceite. Bien. Voy a ir empezando a preguntarte por algunas enunciados, algunas propuestas por ahí de cada uno de estos, que como bien decís están en las antípodas uno de otro, pero sobre todo de cuestiones generales, ¿no? Que por ahí ambos dicen, pero obviamente se aplicarían de forma distinta por cuestiones ideológicas. Y una tiene que ver con algo que seguramente en algún momento Argentina va a ir hacia eso, que es la baja de esa presión fiscal que siempre se dice, ¿no? ¿Eso cómo se lograría? Bien, sí, es cierto. Desde ambos modelos se plantea un régimen de, si se quiere, nuevo consenso fiscal, pero aún así las características de este nuevo consenso, según sea el espacio que cada uno decide votar, tiene características especiales. Digo, desde el espacio libertario, de Libertad Avanza, directamente plantean la desestatalización, correr el Estado a su mínima expresión, y los recursos que tiene el Estado para funcionar básicamente vienen desde los tributos que el Estado recauda. Y para ello lo que plantean es una disminución básicamente de todos los ingresos, pero sobre todo los ingresos del Estado, o sea, los tributos, los impuestos que gravan al sector más privilegiado, al 1% más rico de la Argentina. Que ellos siempre dicen eliminar directamente el impuesto de las retenciones, de los derechos a la exportación, dicen de eliminar o reducir la alícuota de, por ejemplo, bienes personales, los impuestos de los que los economistas heterodoxos llamamos que son buenos, porque son quienes pagan esos impuestos, son las personas que más riqueza tienen, a los Robin Hood, ¿no? Y en este caso, esos tipos de impuestos son los que desde Libertad Avanza quieren eliminar directamente. Pero no hablan, por ejemplo, de eliminar un impuesto como el IVA, ¿sí? Donde es un impuesto de una alícuota plana que la pagan todos los ciudadanos sin importar los ingresos que tengan. Entonces, básicamente lo que uno ve cuando analiza el sistema tributario o lo que las ideas que vierten desde el espacio de la Libertad Avanza es que desean reducir el Estado a la mínima expresión, pero aún así, en esa reducción lo que plantean es que ese ajuste lo paguen los trabajadores, ¿sí? No los sectores más acomodados de la sociedad. En cambio, lo que se plantea del espacio conducido por Sergio Massa, lo que se ve ahí es, vamos a rediscutir el esquema tributario de la Argentina. No puede ser que el sector privado tenga que pagar, por ejemplo, más de 100 impuestos por producir. Y vamos a lo liso y llano. Por ejemplo, un monotributista de la Argentina que desempeña una actividad productiva, paga el monotributo, paga ingresos brutos, ahora hay un régimen simplificado donde paga de una sola vez las dos cosas, luego paga una tasa de habilitación municipal, luego paga una tasa de seguridad e higiene municipal que viene a ser como una sobrealícuota sobre los ingresos brutos, hay duplicación de impuestos, hay un sistema
tributario que es engorroso en la Argentina. Eso sí es cierto, pero que no significa que el peso del sistema tributario en la economía nacional sea de los más elevados del mundo. Eso es una falacia. Lo que sí plantea el ministro y candidato Sergio Massa es, bueno, modificar ese sistema. No puede ser que se dupliquen los impuestos, no puede ser que se paguen más de 100 impuestos por producir. Ahora, ¿cómo es esa modificación del sistema tributario? Se está hablando de una característica mucho más heterogénea. No necesariamente que se reduzcan los impuestos a los sectores acomodados, sino que también se reduzcan, como fue un claro ejemplo durante la campaña, el proyecto de reducir el IVA para los trabajadores que tengan hasta un tope de ingreso tal, como fue el caso de reducir el impuesto a las ganancias para los trabajadores que tengan hasta un ingreso tal, en este caso fue de 1.700.000 pesos mensuales. Es decir, ok, vamos a quitarle el peso de los tributos hacia los sectores, hacia los trabajadores, hacia los sectores más perjudicados, y vamos a discutir los impuestos a los stock de riqueza, que es ahí donde migran la base tributaria de los países desarrollados. Graban stock de riqueza de los sectores acomodados y no flujos comerciales como por ejemplo el IVA en Argentina. Entonces ahí es hacia donde apunta las ideas que tiene sobre el sistema tributario el candidato Sergio Massa. Bien. Es también un poco difícil pensar una Argentina grande sin ningún impuesto, o sea, no hablar de pocos, sino de ninguno. Claro, y más allá del rol de recaudación que tienen los impuestos, de traerle recursos al Estado, primero es importante entender que el Estado primero gasta y luego recauda, por lo cual no necesariamente va a tener que necesitar un impuesto para funcionar. Pero sí es cierto que también en una idea contable uno ve los créditos y los débitos y ahí se analiza también el sistema tributario. Pero el segundo rol o otro de los roles que tiene el sistema tributario, a mi juicio el más importante, es la distribución del flujo de riqueza que se genera en un país. Y en esa distribución va a estar basada en a quién le cobra impuestos, o a quién le cobra más y a quién le cobra menos. Porque ese es el rol importante que tiene, a mi juicio, el sistema tributario. No solamente el de recaudar ingresos para poder gastar, que significa el funcionamiento del Estado, el tamaño del Estado y las características y la eficiencia del Estado, que es algo que se va a tener que comenzar a discutir desde nosotros, quienes yo por lo menos me autodefino defensor del Estado. Tenemos que discutir cómo es que funciona el Estado y cuál es el estado del Estado, valga la redundancia. Claro. Entonces, pero discutir eso no significa directamente quitarle el financiamiento o quitarle el sistema tributario o quitar la distribución del ingreso que se genera mediante la acción del Estado en la economía. Sí. Quiero preguntarte por esto, seguramente es súper difícil de aclararlo o responderlo en 2-3 minutos, no sé, porque bueno, es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, que es la inflación, y uno de los candidatos propone, por ejemplo, la eliminación del Banco Central y dejar de emitir de alguna manera nuestra moneda, y el otro plantea que el problema de la inflación también tiene que ver con la poca cantidad de reservas en divisas extranjeras que tiene nuestro país. Digo, ambos análisis están bien, digo, la gran emisión que hay y la poca cantidad de reservas de moneda extranjera, digo, ¿están bien esos dos diagnósticos? A ver, yo no sé si está bien o está mal, yo te voy a decir mi parecer. Después bien. Cada oyente decidirá si está de acuerdo o no con lo que yo opine. Pero, a ver, a donde voy es, ningún país en la historia universal ha solucionado problemas de inflación o problemas de crecimiento, inclusive eliminando la autoridad monetaria. Sí. Ninguno. Bueno, ahí hagan ejercicio, como dijo el candidato Massa, googleen los países que no tengan banco central en el mundo y se van a dar cuenta que no es ningún país desarrollado. ¿Sí? Ahora, ok, eso como dato de color. Pero ¿a dónde voy? ¿Cuál es el enfoque que tiene el candidato Javier Milei sobre el proceso inflacionario en la Argentina? Como bien lo dijiste vos, asocia directamente un problema de emisión monetaria, y que ese es el causante de la inflación. E inclusive más, dice, el problema de la inflación es el déficit fiscal, porque el Estado debe emitir para financiar ese déficit fiscal y con eso genera emisión. Eso es el enfoque que tienen. Es la teoría económica de Milton Friedman,
un docente e investigador muy importante de la Escuela de Chicago en Estados Unidos, muy aclamado, por ejemplo, por Adolfo Pinochet, quien fuera el dictador de Chile. Digo, alumnos de Friedman fueron quienes idearon el modelo económico de la dictadura chilena, pero taxativamente se mudaron desde la Universidad de Chicago hasta Santiago en Chile para armar el plan económico, que se lo conoce como el ladrillo. A ellos se autodenominan como los Chicago Boys, y digo, innecesariamente, si uno va a ver qué sucedió precisamente con los datos de inflación en Chile, con el modelo de los hijos de Friedman en términos académicos, no lo solucionaron solamente con tema de emisión cero. Y para muestra falta un botón, digo, la Argentina, el ex banquero central Sturzenegger tiene el mismo enfoque monetarista en la cabeza, tal fue así que en aras de déficit cero y emisión cero en los últimos 2 años de la gestión macrista, vimos que fue cuando la inflación más se disparó. Digo, no necesariamente, ahora sí, lo que opino yo es que no necesariamente hay una relación directa entre emisión e inflación. Puede suceder que en ciertos contextos particulares eso sí se traduzca en inflación, que una emisión descontrolada se traduzca en inflación, pero no necesariamente en todo tiempo y lugar, ¿sí? Y bueno, para eso hay un montón de estudios econométricos que muestran que esa relación no es directa. Ahora sí, bien sabemos los argentinos, porque lo padecemos en nuestros bolsillos, que cada vez que se dispara el tipo de cambio, ya sea el paralelo o el oficial o el que quieran tomar, cada vez que se dispara un tipo de cambio, sabemos que suben los precios. Pero esto es como discutir que si la Tierra es redonda o si la Tierra es plana. Digo, Galileo Galilei, nos tenemos que remontar un montón de cosas, y son cosas que se volvieron a discutir en la Argentina pospandemia. Entonces, no me parece raro que tengamos que discutir si la inflación es por emisión o porque hay pocos dólares y se devalúa. Ahora, bien sabemos los argentinos de que cuando se dispara el tipo de cambio, cuando sube el blue, que aparece en las pantallas de todos los noticieros, sabemos que atrás de eso viene un aumento de precios. Sí. Lo sabemos bien nosotros. Y sabemos que atrás del aumento de precios, algunos sectores sindicalizados, representados por su dirigencia sindical, van a ir a pedir aumento de paritaria o aumento de suma fija, en sí, aumento del salario nominal de sus trabajadores, para que traten de no perder o perder lo menos posible respecto del aumento de los precios. Ok, supongan el caso que se da, bueno, se dio entonces una devaluación, se dispararon los precios, atrás subimos salarios, los salarios también son un costo en la estructura de los privados, entonces lo que va a venir luego es un incremento de vuelta a los precios, y así es como el huevo y la gallina. Esto técnicamente se lo conoce como conflicto distributivo, puja distributiva, pero el resultado de esa puja distributiva resulta incierta. ¿Sí? ¿Por qué? En la Argentina bien vimos que puede haber incremento de salarios nominales, por ejemplo, del 2003 al 2015, y después hay suba de precios, pero los salarios le ganan a los precios. Eso quiere decir que aumenta el poder adquisitivo del salario. 2003, 2015 en la Argentina. 2015 a hoy vemos el proceso inverso. Vemos que hay más aumento de precios que aumento de salario. Entonces lo que vemos es que se retrae o cae el poder adquisitivo del salario. Pero eso es cuestión política. Eso es una cuestión de la puja distributiva, de quién gana la pulseada entre los sectores trabajadores y el sector del empresariado. Pero digo, no es que el empresario aumenta los precios porque es malo, porque es ambicioso, porque solamente quiere ganar plata. Primero entendamos que vivimos en el capitalismo y quien produce para ganar dinero. Y los trabajadores quieren tener la mejor posibilidad de vivir de la mejor manera posible. Claro. Entonces es normal, al haber una puja de intereses, porque los dos quieren estar cada día mejor, haya un conflicto por la distribución de la renta. Sí. Ahora, ¿qué papel arbitra el Estado en eso? Y cuán pesada es esa puja va a estar determinada por los conflictos políticos que tengan. Digo, ahí lo que plantea Sergio Massa es, bueno, vamos a un modelo de unidad nacional. ¿Para qué? Para que esta puja no sea tan fuerte. Sí o sí, cuando se ve, eso se ve también como ejemplo en todo país. Quien logró salir de los procesos inflacionarios altos
en el mundo fue mediante lo que se denomina un plan de estabilización. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, acomodar la cuenta del Estado, pero sobre todo acomodar la puja distributiva, acomodar este conflicto de intereses. Decir, bueno, puede haber aumentos salariales de tal manera y puede haber aumento de precios hasta tal nivel, tal que se recomponga el salario real, por ejemplo, el poder adquisitivo del salario, 2% por año. ¿No? Bueno, en el largo plazo lo vas a solucionar, vas a planchar la inflación y vas a incrementar el poder adquisitivo del salario. Bueno, lo que elegimos nosotros es que cada 4 años bandeamos para un lado o bandeamos para el otro. Igual desde los últimos 8 años bandeamos para un solo lado. Pero digo, entonces este conflicto distributivo representado por intereses de partidos políticos o de ideologías que directamente decían por 4 años que suba el salario real sí o sí, no me importa qué es lo que pase con el privado, y después viene otro y dice no, tienen que recomponer tanta ganancia de los privados y no me importa qué pase con los trabajadores. Vivimos en eso y la puja distributiva está expresada en los niveles de inflación que tenemos hoy día, incrementado por la falta de divisas. Eso sí, te dispara todo este proceso la falta de reservas internacionales en el Banco Central. Eso es lo que te dispara el proceso. Pero luego, lo que lo desencadena y lo hace a largo plazo es esta puja distributiva que no la logramos encauzar, básicamente por una cuestión política. Bien. Lucas, te voy a preguntar una cosa que ya te lo he consultado las otras veces que estuvimos en contacto, que tiene que ver con un enunciado que se hace muchas veces se hizo muchas veces por parte de los candidatos durante todo este año, incluso con promesas, ¿no? en cuanto a esto que es el déficit fiscal en Argentina, o incluso promesas de ir hacia un déficit fiscal cero o tratar incluso de tener un superávit, al menos que sobrepase poco ese 0%. Digo, ¿esto es posible o incluso el déficit es bueno algunas veces? ¿Cómo es el análisis ahí? Taxativamente ahí creo que los dos modelos de país plantean por distintas vías superávit fiscal, ¿sí? Eliminar el déficit fiscal. Ok, eso es un resultado. Primero hay que entender que el déficit o superávit fiscal es un resultado del ciclo económico. Por ejemplo, lo que plantea la Libertad Avanza, que es, ir hacia un déficit cero, es decir, que el Estado quede en saldo cero entre sus gastos y sus ingresos, lo plantean en base a reducir los gastos del Estado. Ellos ven al gasto público como uno de los grandes males de la política económica. Eso significaría esta desestatalización que planteo yo, que es correr al Estado a su mínima expresión. Pero bien sabemos que el Estado, por ejemplo, son docentes, policías, funcionariado público, empleados públicos, y esa gente consume. Y si vos planteas reducir, eliminar ministerios, eliminar un banco central, son cientos de trabajadores y trabajadoras que cobran un salario por la función que desempeñan y por su trabajo. Y si vos lo vas a dejar desempleados, no van a tener ese ingreso para consumir. Y como es la estructura tributaria argentina, y como inclusive la plantean desde el espacio de Libertad Avanza, que es grabar flujos y no stocks, al achicarse el ciclo económico, al consumirse menos, se recauda menos, por ejemplo, por ingresos brutos y por IVA. ¿Sí? Claro. Entonces, al final de cuentas, achicaste el gasto y la recaudación también se te cayó. Y como resultado, seguís teniendo déficit fiscal, aún achicando el gasto. ¿Se entiende? Sí. Ahora, desde el espacio de Unión por la Patria, bien lo dijo su candidato hace creo que una semana en una de sus alocuciones en el Teatro Gran Rex, él tiene como objetivo de política económica los superávit gemelos, similar a la época de la Baña durante el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Qué quiere decir eso? Superávit fiscal, que el Estado recaude más de lo que gaste, y también superávit comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado o que la Argentina le venda más de lo que le compra al mundo. ¿Sí? Ok, son dos cosas totalmente distintas. Por un lado,
vamos a lo fiscal, que es lo que me preguntaste vos, Sí. va a estar basado no en reducir el gasto, sino en mejorar la recaudación. ¿De qué manera? Bueno, gravando los stocks de riqueza de los sectores acomodados. Él plantea qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el impuesto a la ganancia del sector judicial, qué es lo que va a pasar con el impuesto a las ganancias de los sectores del 1% más rico de la Argentina. Él plantea bajar la alícuota de los derechos de exportación hacia las economías regionales e ir en un proceso hacia eliminar los derechos de exportación del sector del agro, ¿sí? Pero en un proceso de largo plazo, no necesariamente de la noche a la mañana. ¿Sujeto a qué? Sujeto a que mejoren los saldos exportables de esos sectores. O sea, vos querés que yo te cobre menos impuestos, yo estoy dispuesto a bajarte las retenciones. ¿Sujeto a qué? A que vos año tras año o trimestre tras trimestre me demuestres de que podés venderle más al mundo, ¿sí? Sujeto a un objetivo de productividad. Esa es la característica. Ahora, a su vez, no hay que olvidar que Argentina tiene hoy día un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional que te va a pedir sí o sí eliminar el déficit fiscal también, claro, porque es lo que pide el fondo per se. Ahora, teniendo en cuenta de que esa es la foto de hoy día de la Argentina y que vas a tener que ir acomodando las cuentas públicas, hagámoslo de la manera tal que afecte de la menor manera posible el ciclo, o sea, y que no se te caiga tu consumo y tu demanda, porque si se cae la demanda, ahí sí, va a haber productos, van a estar las góndolas llenas de productos, pero no va a haber consumidores que consuman. Entonces el ciclo económico cae. Eso hay que tenerlo muy presente y muy en cuenta, porque si bien como todo plan de estabilización, o como quieran denominarlo, tiene un aspecto de la política fiscal importante, vamos a ver quién paga el ajuste de la política fiscal. No es lo mismo que los paguen los consumidores, los trabajadores, que lo pague el 1% más rico de la Argentina. Claro. Lucas, te hago la última pregunta que tiene que ver con algo que mencionabas recién, que es, esto que Argentina está sujeta a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y sin lugar a dudas, esto también está en juego el domingo, digo, ¿no? ¿Cómo va a continuar el pago de esta deuda, incluso una posible renegociación de este acuerdo que no perjudique tanto a la Argentina? Digo, ¿cuál es el análisis ahí en términos ideológicos y de posicionamientos? Digo, lo que pueden haber hablado ambos espacios con el directorio del FMI en caso de ganar el domingo, ¿no? Bien. Primero entendamos que el fondo ocupa un lugar en la economía mundial, que es ser garante de los privados en los procesos de endeudamiento. Cada vez que aparece el fondo, aparece brindándole financiamiento a un país para que le dé salida a algún privado que entró a hacer un negocio financiero. Sí. Bien lo vimos en Argentina, que es lo que pasó. Ahora, ¿qué pasa con el mercado? Es algo que en las últimas semanas estuvimos discutiéndolo con algunos colegas, porque, por ejemplo, lo que pasa con tanto los bonos, las acciones, como con el tipo de cambio paralelo, vemos que luego de una corrida fuerte que hubo pre-elecciones generales, que llegó el tipo de cambio paralelo a 1.100 pesos, si no me equivoco, ahora lo vemos que está en la línea de los 950, ¿no? Bajó y está en 950, creo que cerró ayer. O sea, lo que digo es, el mercado los mercados se equivocan, primero hay que decir eso, ¿no? Los mercados se equivocan, pero hoy día los mercados no están previendo una victoria de Javier Milei. ¿Por qué lo digo? Porque Javier Milei lo que plantea, bien sabemos, es la dolarización. ¿Dolarización a qué precio? No lo sabemos, pero no sabemos taxativamente qué nivel de precio, pero sí sabemos que va a ser mucho más alto que 950 pesos el tipo de cambio. Por lo cual, a no ser que hoy, viernes, sea una última jornada donde se vuele todo, lo que uno viene viendo durante los últimos 15 días, que yo pensé que íbamos a tener una corrida importante también, no la vemos. Eso quiere decir que el mercado quizás está apostando a que el candidato que ve el mercado es Sergio Massa, por algún motivo. Y básicamente no me parece nada raro porque Sergio Massa tiene muy buenas relaciones con el mercado. Y bueno, me parece que los mercados están apostando a eso. Pero los mercados se han equivocado 1000 veces en la historia universal. Ojalá que no se equivoquen esta vez. Pero lo que sí quiero decir es, bueno, ¿cómo se va a discutir con el fondo? Y básicamente
va a haber hay un candidato que es Sergio Massa que plantea, bueno, rediscutir todo el acuerdo que había firmado el anterior ministro Guzmán, con un esquema que permita que la Argentina crezca y que no sea un acuerdo inflacionario, que eso lo repite siempre Massa. El acuerdo firmado con Guzmán es un acuerdo inflacionario, y para muestra, mirá la inflación que tenemos ahora. Ok, yo diría, sí, el acuerdo es inflacionario, es cierto, porque plantea que vos tenés que hacer devaluaciones permanentes, pero también hubo impericia por parte de la administración del Estado, eso también hay que reconocer. Ahora, bien, plantean rediscutir, básicamente lo que se va a rediscutir es esta cláusula de evaluaciones permanentes, porque básicamente eso no es beneficioso para la Argentina, primero porque se te traslada precio y luego se te traslada a tu ciclo económico. Y por otro lado, bueno, vamos a renegociar un acuerdo en base a el nivel de reservas internacionales que puedas acumular. Y para eso, lo que se plantea desde el espacio de Massa es, bueno, apuntalar los sectores exportadores, no solamente las economías regionales, sino también la minería en la Argentina, porque tenemos la misma cordillera que Chile, y Chile exporta aproximadamente 15.000 millones al año de cobre y nosotros 2.000. Claro. Sí, o sea, estamos subutilizando esa capacidad. Es un sector que tiene mucho potencial, sobre todo porque son materiales estratégicos que están demandados en el mundo. ¿Sí? Vos vas a vender lo que el mundo quiera, no le vas a vender algo de prepo a alguien. Y otro de los sectores importantes y estratégicos para desarrollar, que es la industria hidrocarburífera, sobre todo con Vaca Muerta y Palermo Hay, que es el otro yacimiento que está en Río Gallegos. Entonces ahí hay también un nicho de exportación que te va a permitir acumular reservas internacionales, pero no una buena cosecha, no un reservorio de petróleo o una minería te va a salvar solamente. Claro. Lo importante va a ser que, más allá de esos sectores estratégicos que te provean divisas, desarrollar encadenamientos productivos para agregarle valor a esos recursos naturales y que no le vendas, como es la historia trunca de Argentina, solamente alimentos o recursos naturales al mundo, sino que le logres vender productos con valor agregado, tal que le permita un mayor nivel de productividad, un mayor nivel de ahorro y un mayor nivel de acumulación de reservas internacionales. Va a discutirse eso. Del otro lado, lo que se va a hacer es firmar a pie de página todo lo que pida el fondo. Porque básicamente, primero por una cuestión política, y segundo por una cuestión ideológica y de marco teórico al analizar la economía, porque es la misma. La teoría económica que tiene en el presente el Fondo Monetario Internacional es la misma que tiene en la cabeza la Libertad Avanza. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Ya en los últimos minutos de este programa nos quedaba compartir algunas breves noticias que puedes encontrar durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, lanzan en Rosario una nueva carrera de seguridad ciudadana. Se trata de la licenciatura justamente en seguridad ciudadana, una nueva carrera que desde el año que viene, desde el 2024, se podrá cursar en la Universidad Nacional de Rosario. Tendrá una duración de 4 años y será la primera carrera de grado que combinará una modalidad de cursado virtual y presencial con sede en 2 facultades, la de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y la Facultad de Derecho. La carrera se propone formar a futuros graduados y graduadas que, ya sea desde el campo de la investigación científica o el de la gestión pública de las cuestiones vinculadas a la seguridad, intervengan sobre esta problemática cada vez más urgente y compleja.
La UNCAUS abre preinscripciones para toda su oferta académica. La Universidad Nacional del Chaco Austral, ubicada en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco, habilitó el pasado 6 de noviembre las preinscripciones para cursar carreras presenciales y a distancia en el año 2024, las cuales puedes consultar en la página web oficial, uncaus.edu.ar/inscripciones 2024. Las preinscripciones consisten en completar un formulario online con datos personales y académicos. En carreras presenciales están ingeniería en alimentos, ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería zootecnista, ingeniería en sistemas de información, licenciatura en biotecnología, farmacia, óptico técnico contactológico y otras tantas carreras, también medicina, psicología y otras más, ¿no? A distancia hay otras carreras más, como contador público, seguridad pública y ciudadana, seguridad y tratamiento penitenciario, tecnicatura en higiene y seguridad, sociología y otras propuestas también a distancia. Y también abrieron las inscripciones en la Universidad Nacional del Litoral a carreras presenciales y a distancia. La UNL confirmó las fechas correspondientes a las inscripciones a todas sus carreras. El periodo para inscribirse a las carreras presenciales se va a extender desde el miércoles 1 de noviembre, es decir, ya están abiertas las inscripciones, hasta el domingo 10 de diciembre. En el caso de toda la propuesta a distancia, se va a extender hasta el 28 de febrero del año 2024. Y nos vamos comentando esta noticia de que se acordó un nuevo aumento para docentes de las universidades nacionales. CONADU, FEDUN, FADUT, UDA y CETERA firmaron el incremento del 9% para el mes de noviembre sobre los salarios de octubre, que fue propuesto por el gobierno nacional y se confirmó hace unos días atrás, el día jueves, y bueno, fue firmado por la mayoría de las representaciones gremiales. De esta manera nos despedimos. Recuerden, por supuesto, seguirnos en las redes sociales, @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter, durante toda la semana en www.datauniversitaria.com. Nos despedimos el 19 de noviembre a votar y a votar bien por la Argentina. Nos reencontramos a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.